de obligaciones laborales en incumplimiento van hasta 500 salarios mínimos. Había otro punto de las horas extra. También es importante que aquellas empresas que ya tienen la autorización de horas extra, esas autorizaciones las dan por lo general por un año, entonces tienen que estarla renovando todo el tiempo. Y ojo, porque si ustedes solicitan horas extras para 4 cargos, pero están pagando horas extras para 10, 20 cargos que en donde no están autorizados, pueden tener sanciones y lo llega a requerir el Ministerio de Trabajo. Entonces, tengamos que identifiquemos todas estas situaciones, cojamos nuestra resolución de horas extra y miremos entonces en el mes a quién se le pagó y corroborémoslo con la resolución, si estos tenemos la autorización. Y muy importante es que esta resolución de horas extra, esta autorización, debe estar publicada en la empresa. Entonces, publiquémosla, imprimámosla, dejémosla en el espacio visible, al lado del reglamento de trabajo, al lado del reglamento también de higiene y seguridad en el trabajo, tengámosla visible. Y entonces me dicen, bueno, entonces si yo estoy tramitando la solicitud, publiquen la solicitud porque es una disposición de ley que nos dice, en el momento que estemos tramitando horas extra y no tengamos respuesta, publiquemos nuestra solicitud ante el Ministerio de Trabajo, ¿correcto? Ahora, para hablar de recargos nocturnos, es importante, el trabajo nocturno por el hecho solo de ser nocturno se remunera con un recargo del 35% sobre el valor del trabajo diurno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tener en cuenta que a partir del 2017 esta regulación nos cambió, bueno, ya lleva ya buen tiempo, ¿no? Pero el trabajo nocturno es aquel que se desarrolla entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana. Tengámoslo en cuenta en nuestros horarios, en los con los recargos y que no le estemos dejando de pagar al trabajador esta condición, esta disposición de ley, ¿correcto? Acá, ¿qué hemos evidenciado en los recargos nocturnos? Es que, por ejemplo, en algunos casos hay personal que se queda, personal, por ejemplo, que esté por fuera de que no sean trabajadores de confianza y de dirección, confianza y manejo, y que no sean trabajadores que tengan salario integral. Recordemos que el salario integral y estas personas de confianza y manejo estarían excluidos de estos recargos. Sin embargo, las personas de dirección, confianza y manejo que no tengan salario integral, es decir, de pronto que estén entre los 5 o 6 millones de pesos, que uno dice, sí, son de dirección, que de pronto la empresa no tiene para pagarle el salario integral, pero realmente su remuneración está entre las más altas de la compañía y que desarrollan labores de dirección, confianza y manejo. Si bien no estaríamos obligados de un pago de horas extra, sí debemos tener en cuenta y contemplar dentro de nuestra organización realizar el pago del trabajo nocturno. Ahora, respecto de los dominicales, acordemos que se está obligado a dar descanso dominical remunerado, el cual tiene una duración mínima de 24 horas. Pues digamos que también se entiende que la remuneración del día dominical se encuentra contemplada dentro del pago de la nómina o del salario mensual. Y acordémonos también de cuándo son dominicales, se me fue aquí la palabra. Regáleme un segundo, que aquí yo lo tengo. Cuando el trabajo es ocasional o cuando se entiende que es habitual. Acordémonos que es ocasional cuando se trabaja 1 o 2 domingos al mes, y cuando es habitual es cuando se trabajan de 3 o 4 más domingos, dependiendo de los que tenga el mes. ¿Esto qué es lo que nos da? Nos da una manera diferente en que tengo que ajustarlo y que tomarlo, porque digamos en los casos de los que son ocasionales, pues digamos que yo puedo darle otro día para que descanse, y cuando son habituales tiene un tratamiento diferente, ¿correcto? Y pues digamos que el trabajo durante los días de descanso obligatorio solo se permite retribuyendo o dando un descanso compensatorio remunerado.
Y ahora sí vamos a entrar en materia en nuestro tema del día de hoy, ¿qué no constituye salario? Entonces, digamos, de manera de lo que ya habíamos hablado el día de ayer de una manera un poco amplia, hoy quiero aterrizarlo un poco más y digamos que todo esto lo extraemos del artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, ¿qué podemos hablar de los pagos no salariales? Que es aquello pactado entre las partes para que no constituya salario. Propinas, gastos de representación, todo aquello que se le pague al trabajador para el desarrollo de sus labores. Estos pagos nunca deben corresponder a la prestación directa de los servicios. Y les ponía el caso el día de ayer, cuando en la propuesta de laborales dice salario 2 millones y van y firman el contrato y dice, no, resulta que son 1.500.000 de salario y 500 como un auxilio de alimentación. Y entonces es donde nosotros empezamos a ver realmente esos 500.000 pesos de alimentación lo que me están haciendo es remunerando la labor. Claramente hay que revisar cada caso en concreto. Estos pagos no salariales no deben estar condicionados a un cumplimiento del trabajador, es decir, no tienen que estar condicionados a una meta de ventas, a una meta de comisiones, a una meta de nuevos clientes, siempre deben, digamos que extraerse o salirse de que no se nos vaya la naturaleza o utilicemos algunas formas de pronto para cubrirlos en donde decimos vamos a darle este bono de alimentación, pero realmente es como para soportar como que las comisiones que se está haciendo. Y muy importante, es una precisión que nosotros hacemos en virtud de lo que la UGPP está considerando, y es que estos pagos no salariales no sean variables. Es decir, que si nosotros tenemos auxilios de alimentación que sean variables todos los meses, la OGPP no los está mirando como una posible comisión y no los está empezando a debatir. Entonces, después, cuando ya vean ustedes más adelante dentro de este mismo programa, eh, aquellos requerimientos y todo el trámite administrativo que debe surtir y cuando empiezan a tomar estos valores como omisión en el pago y la empresa no logra de pronto desvirtuarlos, pues lo que más queremos ahorita es protegernos desde ya de la OGPP. Y aquí entonces esto es lo que yo quise de una manera más aterrizada, poder descomponer nuestro artículo 128 de lo que nos habla de los pagos que no constituyen salario. Entonces hablamos de que los pagos que no constituyen salario son las primas, las bonificaciones, gratificaciones ocasionales, participaciones de utilidades, dinero o especie, o sea, los pagos en dinero o en especie, gastos de representación y medios de transporte. Digamos, haciendo hincapié en la parte de los viáticos, los gastos de representación en ningún caso son salariales, sin embargo, tengamos en cuenta que son solo para gerentes, cargos directivos, para aquellas personas que van a representar a la empresa realmente y no que sean los de labores operativas o administrativas que no tienen esa capacidad de obligar o representar a la empresa, ¿correcto? Y acá ahí lo resalto en azul las prestaciones sociales. Uno diría, bueno, ¿por qué las prestaciones sociales vienen a ser, tengo que tener en cuenta como que son salariales o no? Hay una salvedad de la UGPP en cuanto a unos conceptos que había metido en donde nos dice que tenemos que tenerlo en cuenta dentro de los cálculos del ingreso de las personas que más adelante lo vamos a ver en la presentación. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta dentro de esta primera parte, porque no es solo la primera parte, de que estas primas, bonificaciones, gratificaciones, participaciones, pago en especie, dinero, gastos de representación y medios de transporte, no tienen que ser para beneficiarse ni para enriquecerse, es decir, no tienen que enriquecer al trabajador y que se entregan para que desempeñe a cabalidad o sus funciones o que se entreguen para el desarrollo de sus funciones. Ejemplo, los gastos de representación para el gerente, que ahí tienes unas atenciones, por ejemplo, un posible cliente. Por ejemplo, en pago en especie, por ejemplo, la habitación, en los casos de trabajadores que por su naturaleza del trabajo tengan que hospedarse, por ejemplo, en casos de fincas. El tema de participaciones, utilidades, que realmente es como
nos fue muy bien y queremos dar una parte de las utilidades porque, mejor dicho, cumplimos nuestra meta personal y nuestras utilidades aumentaron en un 50% y queremos darles esto. Estas primas semestrales, bueno, las primas, en donde ya más adelante lo vamos a descomponer. Y ahora lo más importante, ¿cómo yo debo realmente reconocer estos pagos no salariales para que la UGPP no me empiece a poner problema? Cuando hablemos de primas, estas deben ser pagadas semestral o anualmente y en los meses que se paguen las primas legales. Entonces hablamos de en junio o en diciembre. Páguenlas en diciembre, páguenlas en junio, en cualquiera de los dos, pero no nos pongamos a poner primas en otros meses. Ayer les hablaba de pronto de una excepción eh, respecto de que como nosotros cerramos nuestros estados financieros a mediados de marzo, abril, entonces ya tenemos unos estados financieros consolidados y realmente identificamos una utilidad, vamos a dar de pronto una prima extralegal, dependiendo de estas utilidades, ¿sí? Y es muy importante que logremos detallar cada caso en concreto por qué vamos a dar ese pago no salarial. En el caso de las bonificaciones, si son, por ejemplo, bonificaciones porque el gerente amaneció alegre y quiere darle como un porcentaje a todos sobre el salario, hagámoslas anuales, no hagamos bonificaciones todos los meses, hagamos estas bonificaciones de manera anual. Gratificaciones ocasionales, de pronto decimos como, hey, esta persona como que ha sido el empleado del año, entonces hagámosle una gratificación por su esfuerzo, por su trabajo, es el que mejor recomendaciones tienen, los clientes nos llaman y mejor dicho nos agradecen por la atención y son clientes de él, démosle una gratificación ocasional, manejemos las anuales igualmente, porque estas gratificaciones por lo general pueden ser variables y si damos gratificaciones mensuales, entonces, como que realmente no va a ser a las gratificaciones mensuales a la misma persona, realmente no va a ser un tema que la UGPP vea muy bien. Participaciones de utilidad, lo que les comentaba, cuando financieramente la compañía decide por sus utilidades y el margen que haya tenido, dar un porcentaje de esto a sus trabajadores y repartirlo, pues estas participaciones de utilidades entendemos en los ejercicios anuales, los años fiscales, demos las anuales. Y acá cuando hablamos de pagos no salariales que sean en dinero en especie, tiene que ser un valor fijo. Acá de pronto ya no hablamos si es semestral o anual, sino que aquí podemos hacerlo mensual, pero aquí lo importante es que establezcamos un valor fijo. Y en el caso de los pagos no salariales en especie, tenemos que hacer su estimación en salario. Por ejemplo, si vamos a dar la habitación, estimemos un valor por la habitación. Si vamos a dar la alimentación, estimemos un valor por la alimentación. Gastos de representación, como hablábamos, esto es un tema de que sobreviene dependiendo de cómo sea el desarrollo del negocio, entonces establezcamos lo que sean a gerentes, directivos, gente que me pueda representar a la empresa, que me la pueda obligar. Tengamos muy en cuenta esto. Hola, ¿me escuchas? Sí. Juan David, disculpa que para interrumpirte, lo que pasa es que quedó pausada tu presentación y nos quedamos en la primera diapositiva. Entonces, pese a que Ok. nuestros asistentes han estado súper pendientes, pues nos gustaría que eso ya está corriendo. Muchísimas gracias, Juan David. A nuestros asistentes, muchísimas gracias también por la información y por estar también súper pendientes de la conferencia. Puedes continuar. Ok, esto es lo que les estaba hablando. Qué pena con ustedes, no me he dado cuenta que se encontraba pausada la presentación. Digamos que en lo que esto que ustedes están viendo aquí en pantalla es el resumen de lo que estaba hablando en los anteriores 10 minutos, pero digamos que se extrae muy brevemente es ajustado a la realidad de cómo tiene que ser. Entonces hagamos una recapitulación nuevamente. Primas manejemos semestrales y anuales porque los pagos de las primas legales son en junio y en diciembre, entonces sigámoslas manejando semestrales anuales. Bonificaciones extralegales, manejemos las anuales. Gratificaciones ocasionales, cuando queremos darle de pronto las gracias al trabajador de una manera económica, manejemos las anuales. O de pronto fijemos una política
establecida en la compañía, de que cada 6 meses se va a revisar de pronto el perfil y la persona que de pronto la empresa considere o que haya sido elegido como más tiempo el trabajador del mes, va a recibir una gratificación ocasional. Pero ojo, estas gratificaciones ocasionales no tienen que depender, por ejemplo, le vamos a dar una gratificación ocasional al que más me venda. No, ahí estamos disfrazando una comisión, por ejemplo. Entonces tengámoslos muy en cuenta. Participaciones de utilidades anuales, por lo que hablábamos, nuestros años fiscales son anuales, entonces paguémoslas en el mes de marzo, abril, mayo, de pronto cuando ya tengamos estados financieros consolidados y establezcamos de pronto un porcentaje sobre las utilidades de la compañía. Y de pronto aquí me gustaría hacer un paréntesis en la participación de utilidades, porque muchas empresas nos hemos dado cuenta que tienen dudas respecto de cómo yo debo pagar seguridad social sobre esta participación de utilidades. Para de pronto no hacer un paréntesis muy amplio, porque va a ser un tema tocado más adelante en la capacitación, bueno, no en esta, sino en otra que ya se tiene establecida. Las participaciones de utilidades, en este caso, hay dos maneras. Si nosotros le decimos al trabajador, te vamos a dar una participación del 2% sobre nuestras utilidades como no salarial, está perfecto. Pero para los casos de que tengamos trabajadores accionistas y a ellos tengamos utilidades, este ingreso de las utilidades, por ejemplo, que se vayan a dar ahorita en el mes de mayo, este ingreso, este valor de las utilidades no lo debemos tener en cuenta dentro de nuestra relación laboral. Si bien es como una línea muy delgada en donde nosotros decimos, es trabajador, es accionista y va a recibir un dinero por utilidades. Para las personas que reciben utilidades en calidad de accionistas, ¿qué es lo que digamos, por decirlo así, por ser rentistas de capital? Entonces tienen que durante ese mes pagar seguridad social por ese valor de las utilidades que les hayan dado. Entonces, si soy trabajador, accionista, recibí utilidades en mi calidad de accionista de la compañía, no lo vayamos a confundir. Estoy haciendo un paréntesis dentro de esto, no lo vayamos a confundir. Siendo accionista, recibí utilidades, mis utilidades son de 10 millones de pesos, los voy a recibir en mayo. Tengo que pagar seguridad social como independiente por esos 10 millones de pesos, pues por los porcentajes correspondientes. ¿Qué es lo importante aquí? Es donde vemos que muchas personas cometen en ese error, que resulta que igual siguen siendo trabajadores y reciben utilidades únicamente en el mes de mayo, o bueno, de pronto en el mes de abril, en junio, cuando sean pagadas, y resulta que cuando hacen el pago de seguridad social como independientes ponen la novedad de ingreso, de activo o activo ingreso, y no ponen la novedad de retiro en el mismo mes. ¿Qué es lo que pasa? Que queda abierto, entonces después viene la OGPP y les va a caer por aportes a seguridad social presuntos durante ese tiempo. Muy importante, si ustedes son accionistas o tienen trabajadores accionistas que van a recibir utilidades, estén recibiendo utilidades, ellos tienen que pagar seguridad social sobre esos ingresos y marquen la novedad de ingreso y de retiro en el mismo mes para después la OGPP no les llegue con un requerimiento por un pago de seguridad social presunto. Perfecto. Continuando dentro de nuestro tema, ya cerramos este paréntesis pequeño, no lo vayamos a confundir. Si yo como empresa a trabajadores que no tienen acciones les voy a dar un porcentaje de las utilidades, eso sí, tengo que establecerlo como no salarial para que no me haga base de IBC, porque eso sí es un reconocimiento dentro de la relación laboral, ¿correcto? De los pagos no salariales en dinero o en especie, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que sean un valor fijo, podemos pagarlos mensualizados y en el caso de los pagos no salariales en especie debemos establecerlos y fijarlos. Tengamos muy en cuenta que en la planilla de seguridad social
nos pide que estos pagos en especie los estimemos. Perfecto. Entonces, hagamos este ejercicio para que después, al no tenerlos estimados, llegue la UGPP y nos estime como ellos quieran. Gastos de representación, solo gerentes. Soy muy insistente en esto porque tenemos que hasta el celador, empresas donde hasta el celador tiene gastos de representación, por favor no lo hagan. No es la manera correcta de que tiene que manejarse. Para eso existen otras figuras que en la siguiente slide lo vamos a aprovechar y a explicarlos más de fondo. Y los medios de transporte que sean valores fijos, valores que sean mensualizados en donde no me dependan de que si usted me visita 10 clientes en el mes, le pago el auxilio de transporte, el pago no salarial de como transporte, pero si no, no le pago nada. No lo manejamos de esa manera. Procuremos no hacerlo. Procuremos no hacerlo. Es nuestra recomendación. Entonces acá ahora seguimos desglosando el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces hablamos que podemos podemos pactar pagos no salariales, es decir, beneficios no salariales. Nuestra recomendación, establezcamos un valor fijo, manejémoslo, podemos manejarlo mensual, pero no lo dejemos ligado a una condición de que dependa de una capacidad física o intelectual del trabajador. Auxilios habituales igual un valor fijo, la ley nos permite de que podemos pagar beneficios, auxilios habituales y auxilios ocasionales como no salariales, siempre y cuando primero los pactemos, que deben ser acordados convencionalmente o contractualmente, es decir, nosotros podemos pactar estos pagos no salariales desde el reglamento de trabajo, pero ojo, si se los vamos a dar todos sobre el mismo porcentaje, es decir, por ejemplo, que si la empresa, independientemente de la calidad de la persona que se decide dar un bono mensual de alimentación por 50.000 pesos a todos los trabajadores, ¿no? Y el cual es no constitutivo de salario, dejémoslo en el reglamento si va como una política lo quiere aplicar a todos. Perfecto. Auxilios ocasionales, bueno, un valor fijo, puede ser semestral o anual. De pronto algunos, este es como un auxilio que de pronto yo recomiendo que no lo usemos, pero si de pronto lo están usando, pactemos como auxilios ocasionales. No dejemos auxilio ocasional por valor de tanto, no, tenemos que denominarlo, auxilio ocasional de alimentación, de habitación, de vestuario, o inclusive pactémoslos, por ejemplo, auxilio ocasional del día de cumpleaños y no salarial. Entonces, cuando las personas que cumplan años, en el día se les reconocerá un valor de 100.000 pesos, los cuales serán no constitutivos de salario. Todos estos beneficios que nosotros estamos dando a los trabajadores en especie o en dinero, que de pronto nosotros los demos por caja menor o que de pronto sea un dinero salido del gerente directamente, pactémoslos como no salariales. Algunas compañías de pronto con el tema de cuando autorizan o cuando pagan, por ejemplo, para estudios, dicen, listo, nosotros le prestamos para estudio y entonces lo único que hacen es hacerle como, te pagamos, no sé, te pagamos la capacitación con los de Unipymes, con los de Latin pero tienes que durar con nosotros 6 meses. Pero no pactan que este valor que se está pagando por esta capacitación sea no salarial. Páctenlo como no salarial y las personas que estén en la capacitación no vayan donde su empleador a decirle, ay, es que usted tiene que incluirme esto como IBC porque pues digamos que para eso les están dando esta oportunidad para que conozcamos estas falencias y podamos realmente arreglarlas, suplirlas, poder tener los soportes correspondientes. Aquellos pagos no salariales otorgados de forma extralegal, alimentación, habitación y vestuario. Dejemos valores fijos, estos pueden ser mensuales, pero ojo, con valores fijos, perfecto. Por ejemplo, aquellas empresas que de pronto por un tema de marca, entonces lo que quieren hacer también es que todos tengan su camisa, pero entonces resulta que más que un tema de pronto de que no nos confundamos con la dotación, que acordémonos que la dotación es entregada cuando los trabajadores ganan menos de 2 salarios mínimos, tenemos que darle
una camisa, un pantalón y un par de botas en 3 fechas específicas del año. Pero para no extendernos en eso, por ejemplo, de pronto secretarias o inclusive secretarias de gerencia que de pronto estén ganando más de los 2 salarios mínimos, o personas, por ejemplo, que también les dan el uniforme que les dan de dotación para todos, pero resulta que ganan más de los salarios mínimos. Este uniforme, por decirlo así, que le dan, pactémoslos que el vestuario será como un valor, como será considerado como un auxilio o un pago no salarial. Perfecto. Considerémoslo como eso, porque es muy importante dejarlo establecido. No vaya a ser que los trabajadores después nos digan que estos valores eran como, como por decirlo así, un pago en especie, y al no estar establecidos, venga la UGBP en un proceso judicial y nos digan que tengamos que tenerlos como IBC. Y pagos no salariales de primas extralegales, vacación, servicios y Navidad. Mi recomendación es que si vamos a pagar primas extralegales, démosles esta denominación. Prima extralegal de vacaciones, entonces cuando la persona se nos vaya a vacaciones le vamos a pagar, por ejemplo, el doble de lo que del valor, o la prima extralegal de servicios que va a corresponder al mismo valor pagado, o prima extralegal de Navidad que va a corresponder a un 50% de la prima, pero pactémoslas como no salariales y pactémoslas anuales o semestrales, pues el caso de las vacaciones, cuando el trabajador las vaya a disfrutar. Es importante que en estos pagos no salariales de aquí, tenemos que dejar expresamente que no constituyen salario. Y aquí bueno, y acá podemos hablar de otros auxilios que también, otros conceptos que las vemos en las nóminas de las compañías cuando hacemos auditorías o due diligence, en donde hacen pagos, por decirlo así, como indirectos. Básicamente hacen lo siguiente: como son pagos que son descontados directamente en nómina, entonces la empresa paga la medicina prepagado, paga los aportes a voluntarios a pensión, pero como el trabajador no lo recibe, sino que van directamente al fondo, entonces no hacen ningún documento. Es muy importante que las empresas que estén haciendo un reconocimiento parcial o total de medicina prepagada tengan el correspondiente otro sí, en donde lo fijen por un valor fijo, que se reconocerá 100.000 pesos para el aporte de medicina prepagada, y el trabajador asumirá los restantes 100.000 pesos, un ejemplo del valor restante, los cuales desde este momento autoriza de manera expresa para ser descontados. También contemos con la autorización para realizar estos descuentos directamente de nómina. Aportes voluntarios a pensión: aquellas personas que estén afiliadas al régimen de ahorro individual, en donde la empresa de manera voluntaria hace aportes a pensión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La empresa dice: yo le estoy pagando algo que se lo estoy descontando inmediatamente en el mes del salario. Es decir, es algo que no va a ingresar a mi cuenta bancaria, pero es algo que sí se va a tener, si lo están teniendo como un ingreso. Aportes voluntarios a pensión, fijémoslos como no salariales. ¿Y qué es lo que pasa? Por ejemplo, muchas medianas o pequeñas empresas en los donde los mismos gerentes son los mismos dueños de la compañía, y entonces desde planilla le piden el favor a la contadora: hágame los aportes a pensión ahí, por favor, voluntarios, hágame tanto porcentaje este mes. Y dicen: yo no tengo problema porque yo soy el dueño y gerente y yo no me voy a demandar a mí. El problema ya no es ese, el problema es que ya tenemos la UGPP. Entonces, lo importante, si se encuentran en este caso, por favor, dejen los soportes correspondientes diciendo que los aportes voluntarios a pensión serán considerados como no constitutivos de salario y no van a ser base para prestaciones sociales. Y ahorita en la misma presentación va a estar toda la descripción de lo va a estar toda la descripción de cómo tiene que ser la cláusula de no salarial. Excedente de auxilio de transporte: como les comentaba de pronto ayer, un adelanto es aquellas empresas, por ejemplo, que reconocen un poco más de auxilio de transporte, pero le dejan la misma naturaleza de que por ley está del auxilio de transporte, que es fijado anualmente por el gobierno conjunto con el salario mínimo, o aquellas personas que ganan más de 2 salarios mínimos y que les pagan auxilio de transporte. Esto es auxilio de transporte para esas personas, pactenlo como no salarial, por favor. Vestimenta, por ejemplo, también.
Tenemos que identificar los casos, como les comentaba en la anterior slide. Miremos el tema de vestuario, identifiquemos bien eh, estas vestimentas, estos utensilios dados al trabajador como no salariales. Perfecto. Ruta o transporte privado, aquellas empresas que de pronto tienen la ruta y dicen, no, pues la empresa me dice, es un gasto que yo tengo y entonces es un dinero que no va a ingresar a la cuenta del trabajador y que no lo va a tener contemplado en nómina y que después no me va a tener que pagar. Miremoslo, estos gastos, estos auxilios no salariales son, como por decirlo así, pagos indirectos, que si bien no entran a mi cuenta, ahí están y yo estoy utilizando el servicio de ruta. Ruta o transporte privado que las empresas dispongan para sus trabajadores o a través de terceros, establezcámoslos como no salariales. Casino, alimentación, de pronto establezcamos también un valor, digamos que el casino o el valor del almuerzo corresponde a tanto y que será considerado como no salarial. También que hemos identificado pólizas, a veces las empresas hacen compras de pólizas o le hacen, como llega la vendedora de pólizas a la oficina y llega y los convence de que le compren una póliza a cada uno de sus trabajadores para que pues protejan a ellos y a su familia en caso de accidentes y dicen, bueno, pues no está, no está nada mal que poder realizar este pago, entonces, ¿qué es lo que hacen? Eh, hacen la suscripción de las pólizas y ya, si quieren, regálenme en un segundo que se me va a descargar el computador, lo conecto y ya vuelvo con ustedes. Mientras nuestro conferencista va por el cargador del portátil, les comento a todos nuestros asistentes que recuerden que esta noche también podemos interactuar por audio, es decir, realizarle la pregunta a nuestro conferencista mediante voz. Entonces, si quieren, van tocando la mano que se les habilita en el panel para que vayamos pues en orden, vamos a ir respondiendo las preguntas por Ok. audio que se vayan Okay. generando. Entonces, Wanda, si Eh, quieres me avisas. terminemos este punto de pólizas y antes de pronto de pasar al siguiente, abrimos. Bueno, hablan con la contadora y con el financiero y dicen, bueno, démosles estas pólizas a los trabajadores y nosotros asumimos un porcentaje y que el trabajador asuma el otro y se le descuente mensualmente, pero digamos que paguémosles un porcentaje. Este porcentaje, o si la empresa asume la totalidad del pago de la póliza, miremoslo como un pago indirecto, es decir, que no es algo que va a entrar a la cuenta del trabajador, no va a estar establecido en nómina, porque va a ser descontado inmediatamente y tenemos que establecerlo como no salarial, porque si no lo establecemos nos va a ser base como IBC para el pago de seguridad social. Entonces, si quieres, ahora sí, Camila, habilitemos para poder atender a las preguntas. Perfecto, entonces te comento. La primera persona que nos aparece que quiere realizar una pregunta por audio chat es Zulma Rodríguez. Entonces, señora Zulma, en estos momentos tiene su micrófono habilitado. Señora Zulma, ¿nos escucha? Dame un segundo porque la señora Zulma, su micrófono está apagado porque usted lo ha silenciado. Entonces, si por favor lo tocas para podértelo habilitar. Mientras tanto, el señor Luis Napoleón Calderón le pide el favor de que se aliste para realizar su pregunta por audio. Señor Luis, ¿nos escucha? Sí, estoy escuchando. Perfecto, te escuchamos. Puedes preguntarle a nuestro conferencista. Bueno, el tema de cuando fijamos, por ejemplo, un auxilio de transporte y un auxilio de alimentación, y ese valor se tasa como fijo y supera el 40% del ingreso recibido por el trabajador, ¿cómo se manejaría ahí? Si tengo entendido que no se puede superar el 40% de los ingresos. Correcto. Dentro de nuestro cronograma de la capacitación de hoy está más adelante cómo se manejan el excedente del 40% de los pagos no salariales. De pronto, para no anticiparnos, cuando lleguemos a ese punto,
te resolvemos esta pregunta. Perfecto, muchas gracias. En estos momentos le voy a habilitar el micrófono a la señora Sandra Catalina González Ramírez. Entonces, señora Sandra Catalina, ¿me confirmas, por favor, que me estés escuchando? Sí, buenas noches. ¿Me escuchan? Perfecto, te escuchamos. ¿Le puedes generar tu pregunta a nuestra conferencia? Mi inquietud es si, por ejemplo, la empresa hace el reconocimiento de primas extralegales, bonificaciones no constitutivas de salario y son pactadas por convención, igual en la hoja de vida de cada empleado me tiene que quedar pactado un otro sí diciendo que no es constitutivo de salario o me basta con la convención que quede especificada que esta no constituye salario. Ok, en la próxima en el siguiente slide, o sea, lo que después de esta etapa de preguntas, después de esta ronda de preguntas, vamos hasta hablar, de pronto si lo ven en sus pantallas, de qué podemos dejar como una carta, una convención y que debemos tener un otro sí. Entonces, por ejemplo, estas primas extralegales, podemos dejar una convención, por ejemplo, una carta, un documento inclusive en el mismo contrato que son los salariales, pero tengamos cuidado y lo que siempre recomiendo es tratemos de especificar el nombre del auxilio no salarial, tratemos de especificar el monto, la periodicidad de pago y los motivos por los cuales van a ser pagadas estas bonificaciones. Perfecto, Juan David, muchísimas gracias. En estos momentos le voy a habilitar el micrófono al señor Sergio Esteban Arango. Sergio, hola, ¿nos escuchas? Y muy buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias. Sergio, le puedes realizar la pregunta al conferencista. Señor, doctor Juan David, buenas noches. Mi pregunta es Buenas noches, consiste. Sergio. El hecho de tener pactado por el contrato de trabajo o mediante otros y estos pagos no constitutivos de salario, si se pagan periódicamente, es decir, mensualmente, eso lo haría convertir en pago salarial, a pesar de estar como no constitutivos de salario. No, pero depende de la naturaleza de cómo lo estés manejando. Si yo tengo, por ejemplo, pagos no constitutivos de salario establecidos en el contrato, en una convención, en donde me dicen que el valor del transporte o, por ejemplo, de la alimentación son no salariales y yo los pago de manera mensual, el hecho de pronto que yo los pague mensualizados no me los va a volver salariales, pero que también dependemos de la naturaleza de que realmente estos son auxilios no salariales y que estos auxilios no me están remunerando directamente la labor o no me están escondiendo comisiones o de pronto que no su naturaleza realmente sea una contraprestación al servicio del trabajador. Pero si solo los tenemos así y los pagamos de manera mensual y tenemos todos los soportes, el hecho de pagarlo mensual no me lo vuelve salarial. Perfecto. Perfecto, Juan David, te hago una pregunta. La señora Laura Cecilia Monterrosa te pregunta, si tenemos un trabajador que devenga menos de 2 salarios mínimos legales vigentes y tiene derecho al subsidio de transporte, pero cuando genera horas extra su ingreso mensual supera los 2 salarios mínimos legales vigentes, entonces él pierde el derecho al pago del subsidio de transporte. Sí, lo que tenemos que hacer realmente mes a mes es identificar si el trabajador por los pagos de horas extra, recargos nocturnos o dominicales me supera los 2 salarios mínimos, eh, ya estos pagos estos pagos como son salariales, entonces lo que va a hacer me está superando los 2 salarios mínimos y ya no la empresa en ese mes no tendría la obligación de pagar el subsidio de transporte. ¿Qué pasa si lo paga? Pasa lo que les digo, de que como ya no está ya por ley, ya no tiene que pagársele a ese trabajador el auxilio de transporte y si se lo pagan, pues esto sería, por decirlo así, como un auxilio de transporte, el cual sería como no constitutivo, el cual sería salarial si no lo pactamos como no constitutivo de salario. Entonces, identifiquemos mes a mes esa tarea, hacer el filtro si nos supera los 2 salarios mínimos y si nos supera digamos que no lamentablemente, sino que la realidad es que si la ley nos dice que tenemos que pagar auxilio de transporte para los que ganen menos de 2 salarios mínimos y que por la variación del salario del trabajador en algunos meses nos supera ese tope, pues no estamos en la obligación de pagarlo. Y si de pronto los trabajadores se nos ponen bravos, se les dice lo que les digo. Es una obligación legal, tú superaste los 2 salarios mínimos, ya no estamos en la obligación por este mes de pagarte el auxilio de transporte.
Perfecto, Juan David. Y una última pregunta por audio que va a realizar la señora Sandra Catalina González antes de continuar. Señora Sandra Catalina, ¿me confirmas que nos estés escuchando, por favor? Hola, buenas noches. Buenas Hola, ¿cómo noches. estás? Te escuchamos. ¿Le puedes realizar la pregunta a nuestra conferencista? Tengo una inquietud. Si, por ejemplo, la empresa me suministra a mí el transporte, pero digamos hasta cierta parte, eh, la empresa está exenta de hacer el reconocimiento del auxilio de transporte en ese caso. Igual está haciendo un reconocimiento de transporte, independientemente si te deja de pronto en la casa o si te deja cerca o si te dejan de un municipio a otro, ya hay, por decirlo así, un ingreso indirecto al trabajador. ¿Por qué? Porque este beneficio de que te damos la ruta tiene que estar pactado como no salarial. Entonces es importante que si tú estás como de pronto directiva o la empresa, revise esta situación o como trabajador comentar esta situación con la empresa para que de pronto pueda hacer sus ajustes y poner que esta ruta si te deje cerca, te deje en la puerta de la casa o te deje en un municipio aledaño, eh, sea considerada como no salarial y no haga base para aportes a seguridad social. Perfecto, Juan David, muchísimas gracias. Podemos continuar en estos momentos con la conferencia y hacia el final resolveremos las otras inquietudes. Perfecto. Y bueno, llegó aquí una de las partes que más me gusta porque es donde vamos a dar solución y vamos a dejar claramente definido qué podemos fijar por una carta y qué podemos fijar por un otro sí. Entonces hablamos que en general las bonificaciones o los pagos extralegales que yo hago a los trabajadores son por mera liberalidad. Miremoslo desde ese espíritu de la empresa en donde el trabajador dice por mera liberalidad te voy a dar un auxilio no salarial. Y digamos que ¿por qué somos tan legalistas en Colombia? Porque qué es lo que pasaba hace unos tiempos y por qué se fijó algunos límites también sobre los pagos no salariales, porque entonces resulta que le pagábamos a la persona un salario mínimo como salarial y que nos iba a hacer base de IBC para pago de prestaciones sociales y seguridad social, pero aparte de eso la persona tenía 3 o 4 millones de pesos como no salariales. Entonces, digamos que lo más importante es que primero nosotros fijemos y establezcamos y entonces hagamos nuestra tarea muy juiciosos. El día de mañana lleguemos a la oficina, nos pongamos a revisar, llamemos al financiero, al contador, miremos los contratos, identifiquemos qué estamos pagando a las empresas, qué estamos pagando a los trabajadores, por qué se lo estamos pagando y eventualmente si esto puede ser considerado por su naturaleza como un pago salarial. Entonces, lo primero que tenemos que identificar y tenemos que hacer cuando son, por ejemplo, beneficios unilaterales, es decir, que no tengo que ser pactados, es que tengamos nuestro soporte documental. De pronto, al final, ojalá alcancemos a darle unos tips, que es lo que a mí me gusta, porque hemos identificado muchos errores pequeños de las empresas que de pronto pasan por obvio, pero que es importante que tengan lo más importante, los soportes documentales, porque nuestro soporte documental es nuestra prueba, es lo que cuando llegue la OCPP le vamos a mostrar, cuando estemos frente a un mercado lo que vamos a mostrar. Entonces, cuando vayamos a pagar primas semestrales o digamos que acá tenemos el resumen completo de lo que hemos hablado, podemos hacerle una carta en donde dice la empresa de manera unilateral va a entregar una prima extralegal por valor de tal y firma al representante legal, el gerente de recursos humanos y que tenga la carta de recibido del trabajador, que el trabajador, que tengan ustedes una carta para el trabajador y una carta que quede en la carpeta de la empresa del trabajador con la firma de recibido. Bonificaciones, igual podemos entregarlas de manera unilateral, las gratificaciones. Yo las doy porque fuiste el empleado del año durante todo este tiempo, entonces de manera unilateral te la voy a entregar. Igual, ojo con esto, de que yo tenga la carta que te va a dar una prima, que te va a dar una bonificación, una gratificación, no significa que solo con nombrarlas ya son no salariales. Tengo que decir que
prima no salarial, bonificación no salarial, gratificación ocasional no salarial, participaciones de utilidades no salariales. Entonces también hacemos la cartica de participación cuando son trabajadores que no tengan acciones, participaciones de utilidades donde decimos que la empresa tuvo, no sé, un balance positivo, entonces vamos a entregar un 2% adicional calculado sobre el valor del salario, el cual será no constitutivo, el cual será no salarial. Y firma el trabajador de recibido y nuestra cartica para la carpeta. Igual, gastos de representación solo para los gerentes. Tratemos de pronto de si no las tenemos en la carpeta de los trabajadores, de una carpetica contable aparte con todos nuestros soportes de gastos de representación. Entonces, donde hemos pagado a tal, gerente, director, para el almuerzo con tal, representación, cena con el cliente, para que de esta manera podamos tener nuestros soportes. Primas extralegales, vacaciones de servicios y de Navidad, si bien de pronto, para la pregunta que fue antes, si lo tenemos pactado convencionalmente, por ejemplo, en el reglamento interno del trabajo, que la empresa por mera liberalidad pagará prima extralegal de vacaciones correspondiente a 5 días más en salario, o pagará prima extralegal de servicios correspondiente a la mitad de la prima, o prima extralegal de Navidad correspondiente al mismo valor de la prima, que tengamos establecido que son no constitutivos de salarios. El hecho que lo tengamos convencionalmente y que nos apliquen para todos, tenemos que dejarlo como no salariales. Y ahora sí vamos a la parte que yo sí tengo que pactar con el trabajador, que yo tengo que hacer una cartica, que yo tengo que hacer un documento, decirle, hombre, imagínese que es que nosotros nos fuimos a una capacitación de Unipymes y resulta que nos dimos cuenta que no teníamos el soporte, que el auxilio es no salarial, y entonces pues imagínese que pues, nos toca porque pronto la UGPP nos requiere. Entonces si nos puede ayudar aquí con la firma de estos otros 100 donde dice que no es salarial, muy importante que lo hagamos. O inclusive, no, es que imagínense que nos pusimos a revisar el contrato laboral y tenemos la cláusula del sastre, que le digo yo, que todos los auxilios, beneficios, dinero en especie, auxilios habituales, ocasionales que llegue a recibir el trabajador directa o indirectamente serán no constitutivos de salario. Sí, uno dice, ok, sí, los está estableciendo ahí, pero ¿qué es lo que queremos? Ser más específicos. Tenemos que decir una cláusula adicional en donde que el auxilio de alimentación por valor de tanto más o menos en tanto, es no constitutivo de salario. Perfecto. Entonces acá es donde nosotros nos tenemos que llegar a sentar con el trabajador y ojalá que no sea ese trabajador problemático, ese trabajador que dice, ustedes esto lo que quiere decir que es salarial, bueno, entonces demandemos. Es un tema también de manejo, recomiendo mucho a las empresas que no esperemos a que siga pasando el tiempo, sino que obtengamos nuestros soportes correspondientes, porque lo que queremos evitar es una demanda de un trabajador problemático, porque cuando estamos trabajando somos amigos, pero si cuando ya no, cuando ya no tenemos esa relación laboral, ya no somos amigos. Y la OGPP en ningún momento es nuestro amigo. Tengamos presente eso. La OGPP no va a llegar a nosotros y decirnos, no, tienes que hacer este otro, sí, tienes que corregir. No, la UGPP en este momento es nuestro enemigo. ¿Y qué tenemos que hacer con nuestro enemigo? Hacer todo por todos los medios posibles que no nos coja, mejor dicho, sin los soportes, sin la documentación, y que apenas cualquier mínimo detalle que nos vea que no cumplimos, coja y por ahí nos sancione. Perfecto, entonces, todo lo que es dinero o especie como un valor fijo o pagado al trabajador, tiene que hagamos nuestro documento. Los medios de transporte igual, tengamos nuestro documento. De pronto acá medio de transporte, para no confundirlo, auxilio de rodamiento, auxilio de transporte, pero no lo confundamos con el legal, ¿no? Este es un auxilio diferente. Dejémoslo como un auxilio de rodamiento especificado, que el trabajador recibirá como auxilio de rodamiento el valor de 50.000 pesos y adicionalmente por auxilio de alimentación el valor de 100.000 pesos de manera mensual y pagado cuando se paguen las nóminas. Beneficios, pero entonces algunos beneficios que de pronto
estén contemplados por la empresa porque, no sé, por políticas internacionales de la compañía se le da un beneficio que esté, no sé, de un ejemplo que tengamos con una compañía internacional. Bueno, el tema de que una bonificación por la... Este es un poco amplio, ¿no? Pero miremos que aquellos beneficios que no estén contemplados en nuestra lista, que estén acá, tengámoslo como pactemos nuestro otro sí con el trabajador, sentemos y digámosle que este es un beneficio otorgado desde la casa matriz en donde da este valor correspondiente por un auxilio no salarial por tal motivo. Auxilios eventuales ocasionales, hagamos nuestro otro sí, por ejemplo, auxilios habituales que podría ser los de alimentación, habitación o vestuario, o sea, que aquellos que pagamos mensualmente, hagamos nuestro otro sí correspondiente. Aquellos auxilios ocasionales que de pronto los pagamos cada 3, cada 6 meses, cada año, hagamos nuestro otro sí correspondiente que es no salarial. Aquellos otorgados de forma extralegal, alimentación, habitación, vestuario, hagamos nuestro otro sí correspondiente. Y el tema de los otros auxilios, que era lo que hablábamos acá, medicina prepagada, aportes voluntarios a pensión, excedente del auxilio de transporte, vestimenta, ruta, casino, pólizas, dejemos establecido, pero no lo dejemos como una cláusula en donde metamos todo esto, sino por cada uno lleguemos y determinémoslo de la manera más específica. Porque ¿qué es lo que le está haciendo la OGPP? Que si la OGPP se da cuenta que cuando llegue a, por ejemplo, a la nómina, y entonces tengo una casilla auxilio no constitutivo, si tengamos todo metido ahí, como no los tenemos determinados desde nómina, la UGPP no los está tomando como salariales. Entonces, tengamos esta recomendación también en nómina, así como tenemos nuestro soporte documental, tengámoslo en nómina como cada concepto en una casilla diferente y que se identifique que son no salariales. Ahora sí, ¿cómo tiene que ir? ¿Qué tiene que decir nuestras cláusulas, inclusive tanto en la carta como en los otros sí? ¿Qué es lo que tiene que decir nuestra carta o nuestro otro sí? Entonces en la carta puede decir, señor trabajador fulanito de tal, por medio de la presente, la compañía ha decidido otorgar un beneficio unilateral, el cual no remunera directa ni indirectamente la labor, es de carácter no salarial, se otorga por mera liberalidad, no depende de la capacidad física e intelectual del trabajador, puede ser eliminada en cualquier momento y no se considera como una desmejora y no es IBC para el cálculo del sistema general de seguridad social por el valor de tanto. Atentamente el gerente y nuestra soporte de recibido. Igualmente cuando tengamos que hacer nuestro otro sí. Entonces, ¿qué es lo más importante? Que nuestro documento contemple cada uno de estos puntos que tenemos ahí. Entonces, otro sí número 1 de contrato de trabajo suscrito, entonces hacemos nuestra descripción de las partes, entonces que el señor fulanito de tal en calidad de representante legal de la empresa tal con tal, actuando en calidad de empleador y el señor tal identificado con la cédula tal en calidad de trabajador, hemos pactado por medio del presente documento, hemos llegado al siguiente acuerdo previo a las siguientes consideraciones, o si no le quieren poner consideraciones. Es que suscribieron un contrato laboral a partir del día tal para el cargo de tal, que el trabajador, que las partes deciden de común acuerdo adicionar una cláusula para aclarar, entre otros aspectos, el carácter no salarial de un pago percibido por el trabajador, que en consideración del anterior las partes llegan y acuerdan lo siguiente. Entonces vamos ahí a nuestra cláusula adicional 1, que el trabajador y el empleador de común acuerdo establecen que el empleador pagará el valor de 100,000 pesos por concepto de auxilio de alimentación, el cual es un beneficio unilateral que no remunera directa ni indirectamente la labor, que es de carácter no salarial, se otorga por mera liberalidad y que no depende de la capacidad física e intelectual del trabajador.
Asimismo, este auxilio puede ser eliminado en cualquier momento y no se considera como una desmejora laboral y tampoco es IBC para el cálculo de aportes al Sistema General de Seguridad Social. De esa manera, primero que lo que decimos, que es unilateral, que yo soy el que lo otorgo, que no me está remunerando la labor, que es algo que no es una comisión, que no es una comisión por allá con otro nombre raro, que es no salarial importante, que no se nos vaya a olvidar esta parte, que es no salarial, que otorgamos por mera liberalidad. Nosotros como empresa de Chéveres vamos a darte un auxilio de alimentación, de transporte, una prima de Navidad, una prima de vacaciones, una prima extra legal adicional a la prima legal, que esto que nosotros te estamos dando a ti no dependen de tu capacidad física e intelectual, es para entenderlo como si le estuviéramos hablando al trabajador, que esto nosotros lo damos porque somos una empresa chévere y porque pensamos en el beneficio de los trabajadores y que como es por mera liberalidad, como nosotros unilateralmente la queremos otorgar, pues puede ser eliminado en cualquier momento y no se considera con una desmejora. Este punto que nos ataca, que el trabajador en su conciencia va a tener que no es algo que siempre vaya a recibir, sino que en algún momento se le va a eliminar. Entonces no va a tener esa intención, no va a tener preestablecido que siempre la va a recibir. Y lo más importante, que como no es salarial, esto no es IBC para el pago de aporte del Sistema General de Seguridad Social. Inclusive si la queremos dejar más amplia, para el cálculo de las prestaciones sociales también, que no es IBC para el cálculo de los aportes del Sistema General de Seguridad Social y tampoco de las prestaciones sociales. Esto significativamente nos va primero a salvarnos la patria frente a la UGPP, frente a los trabajadores, a que poder de pronto llegar a formalizar un poco más nuestras proformas. Entonces, ¿cuál es la tarea que les sugiero el día de mañana? Siéntense con el contador, el gerente, el financiero, miren la cláusula de los contratos, miren qué auxilios no salariales están pagando y que de pronto no los tienen muy claro y de pronto identifiquen estas situaciones que podría ser una contingencia, por ejemplo, de aquellos que de pronto tengan pagos habituales variables, por ejemplo, algunos que tengan un auxilio de transporte y que sea variable, identifiquen por qué está variable y miren si lo pueden dejar fijo, o auxilios de alimentación de pronto que sean variables, que lo puedan dejar fijo. También tengan en cuenta, empresas, si ustedes están pagando con la tarjeta del bono de estos de Sodexo Paz, déjenlo que la empresa entregará una valera de bonos de Sodexo Paz o entregará la tarjeta por un valor cargado mensual de 120, los cuales serán no constitutivos de salario. Bueno, toda esta descripción que aquí tenemos. Esto es como lo que quería que llegáramos. Realmente que hemos identificado que tanto las grandes empresas como las medianas y las pequeñas empresas cometen estos errores que de pronto por un desconocimiento o porque de pronto cuando nosotros queremos buscar información en internet no es la más exacta. Uno en internet puede encontrar muchas cosas. Ustedes ponen cómo clasificar auxilios no constitutivos de salario, auxilios no constitutivos de salario, y nos sale una cantidad de información que a veces no puede ser la más exacta. Entonces, lo importante es que esta presentación la pueden, está grabada, les queda para que puedan utilizar todos estos tips que aquí están especificados para que miren, ok, si vamos a dar primas, no podemos dar primas cada 3 meses o no podemos dar una prima extra legal cada mes, tenemos que darlo muy bien estipulado. O si el caso del gerente que le estamos dando la medicina prepagada y hagamos el soporte, porque si bien yo no me puedo demandar, nos puede llegar la UGPP y tenemos que tener ese soporte. La invitación para los empresarios que son sus mismos gerentes y que tienen ciertos pagos como que se realizan dentro de la nómina y que de pronto que no los tienen contemplados y que lo ingresan a la nómina. Venga, ingréseme esto ahí como estos vales de gasolina, ingrésemelos ahí como para ponerlo como gastos y bajar un poco el tema tributario.
Entonces tengamos en cuenta de que tengamos nuestros soportes, identifiquemos todas estas situaciones. De pronto haya compañías o personas que tengan un leasing, que de pronto al gerente le estén pagando en un leasing de un vehículo, o que el gerente esté pagando de un leasing de un vehículo y que sea el mismo dueño, pero resulta que el leasing lo esté pagando es directamente la empresa y el que lo usa es el gerente general. Miremos que estos pagos, identifiquemos todas estas situaciones, tengamos en cuenta lo que les he hablado de la naturaleza real del pago. Y si de pronto por un tema de que, uy, es que la carga fiscal en Colombia es un poco alta, no utilicemos estas figuras de manera fraudulenta, porque realmente la UGPP la que nos está llegando, nos está apretando y dice como que qué pena contigo, pero esto de acá es una comisión y yo no puedo permitir que se siga desfalcando el sistema general de seguridad social y que las empresas, de pronto algunas de una manera fraudulenta dejen de pagar aportes y otras por un tema de conocimiento, por no tener el soporte documental, pues estén fallando y tengan que pagar sanciones, pagar intereses, reliquidar planillas, poner a su disposición todo un equipo de personas que tienen esta clase de requerimientos de la UGPP en un tiempo súper corto, cuando son empresas de 100, 200 trabajadores en donde les dan un tiempo para reunir toda esta información eh, en un lapso que realmente la misma UGPP sabe que que no la van a tener. Entonces, la invitación es para que antes de que llegue la UGPP tengamos todo esto. Y ahora, respecto de la pregunta que nos hacía uno de nuestros asistentes al seminario, es los límites de los pagos no salariales. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque nosotros podemos pactar todo esto, lo que habíamos hablado como no salarial, pero tenemos unos límites y la ley no lo estableció. Nos dijo de que no pueden ser superiores al 40% del total de la remuneración. Ojo con esto. Entonces, ¿qué es la tarea que tienen que hacer todos los meses las personas que liquidan nómina, los contadores, los gerentes? Siéntense con la persona de nómina y venga, revisemos cuáles son todo el total de la remuneración del trabajador y saquémosle el 40%, identifiquemos si estos pagos no salariales me están superando. Ojo, el 40% del total de la remuneración. Y para esto la UGPP nos hizo algunas precisiones que por eso en las slides de atrás se resaltaba las prestaciones sociales, porque resulta que si bien son pagos de naturaleza no salarial, pero eso no tengo que pactarlo porque la misma ley me dice que esto no es salarial, no a las empresas. Entonces, no confundamos que el cálculo del 40% tiene que ser sobre nuestros auxilios, el total de nuestros auxilios no constitutivos, sino que tiene que ser sobre el total de nuestra remuneración. Es decir, tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos nuestro trabajador con el salario de 2 millones de pesos, un ejemplo. 2 millones de pesos. Adicionalmente tiene unas comisiones y pues las comisiones, como sabes, es una empresa chévere y dice las comisiones son salariales porque la naturaleza es salarial. Entonces tiene 2 millones de pesos. Resulta que en ese mes las comisiones sumaron otro millón de pesos, un ejemplo. Y tenemos un auxilio de transporte pongámosle, de 1.500.000, un ejemplo. Tenemos un auxilio de transporte. Si quieren ustedes hagan el ejercicio conmigo, yo lo voy a hacer desde la calculadora de mi celular, en donde tenemos 2 millones de pesos como ingreso salarial, más 1.000.000 de pesos de comisiones y más 1.500.000 como auxilio no salarial de transporte. Y no tiene nada más. Eso es lo que tiene. Tiene el total de la remuneración es de 4.500.000. Y ahora saquemos de el 40%. ¿Qué es lo que nos dice? Que el 40% del total de la remuneración es 1.800.000.
1.800.000 nuestro 40%, y ¿qué es lo que tenemos? Nuestro auxilio no salarial es de 1.500.000, es decir, está por debajo del 40%. Si nuestro auxilio de transporte extralegal no salarial está por encima del 40%, es decir, es superior a 1.800.000, ese excedente tiene un tratamiento salarial diferente en planilla. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora hagamos el caso. Resulta que esta persona, ok, nos sentamos, hicimos la tarea, identificamos que no nos excedió el 40%, es decir, estamos bien, el auxilio está perfecto. Pero entonces resulta que para el mes siguiente, esta misma persona, tenemos nuestro salario de los 2 millones de pesos y resulta que no sacó comisiones, no comisión en ese mes, le fue mal en las ventas y tenemos nuestro auxilio, entonces tenemos salario de 2 millones más nuestro 1.500.000 de auxilio de transporte, un total de una remuneración de 3.500.000. Y entonces vamos a sacarle el 40%. ¿Qué es lo que nos dice? Que para el siguiente mes el 40% es de 1.400.000 y que nuestro auxilio de transporte no salarial, que lo tenemos pactado, es de 1.500.000. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos un excedente del 40% de 100.000 pesos. Y entonces ahí es donde nuestra regulación nos pone un límite y nos dice que no podemos pactar auxilios no salariales superior al 40% del total de la remuneración, y en los casos en que exceda, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ese excedente, esos 100.000 pesos, lo vamos a sumar a nuestra base, no vamos a tener como IBC para el pago exclusivamente, ojo, salud, pensión y ARL. Perfecto. No lo vamos a tener en cuenta para el pago de ni de cajas, cena, nada, no, independientemente del caso, teniendo en cuenta los porcentajes de los salarios mínimos cuando aplica para cada una de estas entidades parafiscales, solo este excedente va a ser base para salud, pensión, ARL. Quiere decir que en el siguiente mes, o sea, en ese mes, nuestro IBC va a ser de 2 millones de pesos, que es de nuestro salario, más 100.000 pesos de excedente, nuestro IBC es de 2.100.000. Tengámoslo muy presente, hagamos nuestros cálculos y ahora la pregunta que nos sigue quedando, y bueno, y entonces resulta que, ¿qué significa para nosotros? ¿Qué tenemos que tener en cuenta o qué tenemos que sumar para determinar ese 40% del total de la remuneración? Y ahí es donde llega la UGPP y entonces nos dice, de conformidad con el acuerdo 1035 de 2015, se debe tener en cuenta para la aplicación del 40% establecido en la ley 1393 de 2010 lo siguiente, es decir, vamos a tener inicialmente nuestro salario. Esta es la otra empresa que trabajamos. Vamos a sumar nuestros gastos de representación, salario, gastos de representación. Y ustedes dicen, pero es que los gastos de representación no dices que son los salariales. Ojo, que sean de una naturaleza no salarial no significa que sean un ingreso. Son un ingreso, independientemente de su naturaleza. Entonces tenemos el salario, tenemos los gastos de representación, tenemos los viáticos permanentes, manutención, alojamiento y los accidentales. Aquí, independientemente de que nuestros viáticos sean salariales o no salariales y que sean permanentes o sean accidentales, son ingresos para el trabajador indirectamente. Entonces tenemos que sumarlos y no es que lo esté diciendo yo, la UGPP la que nos está diciendo, tienen que metérmelos ahí. El auxilio de transporte, pues dice, pero es que el auxilio de transporte es un pago que ley me dice que tengo que pagarle al trabajador. ¿Por qué tengo que sumarlo para determinar este 40% como ingreso? Pero ojo, lo que quiero es que no nos confundamos y en este momento pensemos únicamente, independientemente de la naturaleza salarial o no salarial, es que lo que tenemos que tener en cuenta es el total de la remuneración, por decirlo así.
el total de los conceptos que generan ingreso al trabajador, así se los vaya a descontar, así sean viáticos permanentes accidentales, así hayan salido de caja menor, tengo que tenerlos en cuenta para este cálculo. Los pagos no salariales, obviamente estamos hablando de los ingresos independientemente de su naturaleza salarial o no salarial. Entonces ponemos el salario, gastos de representación, resulta que viático es en ese mes, resulta que, bueno, auxilio de transporte no porque no le aplica en este caso, pero sí le aplica el auxilio de transporte. Los pagos no salariales, las primas, todos los beneficios extralegales que en ese mes yo le vaya a pagar. Entonces resulta que fue en diciembre, entonces en diciembre cumplió años y tiene la prima de cumpleaños. Resulta que, por ejemplo, tenemos el caso de unas clínicas, de unas clínicas privadas que tienen pagos adicionales, por ejemplo, si se casan, entonces dan cierto porcentaje de dinero, si tienen hijos, dan cierto porcentaje adicional. Entonces todos estos ingresos, así sean salariales o no salariales, lo incluimos dentro de nuestra cálculo para determinar todo lo que es remuneración, y las vacaciones compensadas en dinero las incluimos aquí también. Y aquí es donde está la parte, prestaciones sociales. La UGPP dentro de este acuerdo 1035 del 2015 nos dijo, inclúyanme las prestaciones sociales. Y uno dice, hágame en el favor, ¿cómo es que yo tengo que incluir dentro de la remuneración mensual a un ingreso, a algo que es pagado? Por ejemplo, entonces resulta que si en ese mes correspondía el pago de la prima legal, tengo que incluirla para determinar el total de la remuneración, sacar el 40% del total de la remuneración. Frente a las prestaciones sociales, hay una salvedad establecida por la UGPP de que no se van a tener en cuenta para el cálculo del total de la remuneración para sacar el 40%. Entonces, las prestaciones sociales por el momento están excluidas, sin embargo están ahí, pero ojo, tengamos en cuenta que si nosotros vamos al acuerdo, no las sumemos. Están ahí en el acuerdo, pero tenemos nuestra salvedad que después realizó la UGPP. Entonces, ahora nosotros tenemos nuestro total de la remuneración y ahora sí discriminamos. Pagos salariales, pagos no salariales pactados. Y entonces, ¿qué es lo que yo hago como auditor cuando voy a estas empresas? Miro aquellos pagos que si bien son, la empresa me dice, no, es que tenemos estos pagos no salariales que realizamos y ahí tienen el soporte, no lo tenemos, pero siempre lo hemos pagado como no salarial. ¿Qué es lo que yo hago? Yo abro una casilla al lado de mi cálculo de nómina y digo, pagos salariales por no estar establecidos como no salariales. Entonces, eso lo voy a incluir como parte salarial, pero de pronto para no enredarnos tanto discriminamos nuestros salariales de nuestro no salarial, sacamos nuestro 40% del total de la remuneración y miramos si nuestros pagos no salariales no me superan. Acordémonos del ejemplo anterior. En un mes, porque un pago de comisión, que es un pago salarial, no me superó. No me superó el 40%, pero en el otro mes que no comisionó, me superó el 40% y yo tenía la obligación de pagar seguridad social por ese excedente. Ojo acá, y tenganlo muy claro, únicamente salud, pensión y ARL, ¿correcto? Y digamos como que ahí cerramos el tema de los pagos no salariales, y hay algo que les había hablado en la sesión anterior, que me gustaría hacerles una precisión respecto de las prescripciones de las obligaciones en materia laboral. Y es que de manera general nosotros pensamos y vamos a nuestro código sustantivo del trabajo y tenemos que, dice la regla general, el mismo código nos la define así, y es que las acciones correspondientes a los derechos regulados en el código prescriben a los 3 años. Entonces nosotros decimos, ok, quiere decir que si nosotros de pronto tenemos un trabajador como que no teníamos en cuenta estos temas y el trabajador ya no está trabajando, entonces decimos, bueno, esperemos 3 años a que no nos demande y que no tengamos que hacer solicitudes de corrección a la planilla y tengamos que hacer reliquidación de prestaciones sociales y seguridad social.
pero entonces uno diría, bueno, de manera general, 3 años para derechos ciertos, indiscutibles, o bueno, aquellos que puedan generar una controversia. Esto lo hablamos y pensemos que esta prescripción de los 3 años en materia de obligaciones laborales con hacia el trabajador, cuando nosotros nos vamos a un tema de litigio, podríamos nosotros alegar, por ejemplo, como empresa, que no, el trabajador nos está pidiendo, por ejemplo, que le paguemos la prima o le hagamos una reliquidación de la prima de hace 10 años y la notificación nos la hicieron hace un mes, entonces estamos acá en el término respondiendo nuestra demanda y decimos no, alegamos prescripción, entonces decimos que esos derechos ya se encuentran prescritos, entonces por ese lado nos salvamos. Hay algunos casos especiales que están abajo, pero que ya vamos a tratarlos. Pero entonces, ¿qué pasa con la UGPP? La UGPP, ellos no dicen, ellos como lo que necesitan es recaudar dinero, entonces, y digamos como que tienen algunas ciertas disposiciones como la DIAN, entonces resulta que las declaraciones quedan en firme después de los 5 años, que es lo que hizo la UGPP, que le dio esta misma naturaleza, entonces pensemos que la planilla es como una declaración tributaria y que me queda firme en 5 años. ¿Esto qué quiere decir? Que la UGPP no tiene 3 años, tiene 5 años en donde puede requerirnos para hacer correcciones, bueno, para requerirnos sobre ese año, para que nos diga que hubo una omisión en el pago, que hubo inexactitud en el pago y que nos toque 5 años hacia atrás hacer correcciones de pago de seguridad social por omisión por un pago o por inconsistencias que se hayan dado. Entonces, ¿cuál es la invitación? Revisemos a 5 años de nuestras compañías, miremos que de pronto tengamos por ahí, ojo, tengamos en cuenta de que dentro de los 5 años siguientes contados a partir de la fecha en que el aportante debió declarar y no se declaró, o declaró por valores inferiores a los legalmente establecidos o si configuró el hecho sancionable. Es decir, de la fecha en que tenía que quedar paga la planilla. Ese es nuestro término. Entonces miremos 5 años hacia atrás, la OGPP ahorita está haciendo sus requerimientos, entonces ahorita no recuerdo muy bien, pero va a ser un tema que va a ser tratado dentro del procedimiento de la OGPP. ¿Qué años está requiriendo la OGPP para que lo tengamos muy en cuenta y que no digamos como que eso ya tiene más de 3 años, eso ya no nos va a molestar? No. De pronto el trabajador que nosotros le alegamos la prescripción no nos va a molestar, pero la OGP si nos encontramos dentro de esos 5 años sí nos va a molestar. Y entonces, más importante aún, y algo que no le aplica a esta regla general de la prescripción, es que los aportes a pensión, digamos que nunca prescribe la oportunidad del trabajador